vamos a estar conversando hoy es de la gestión emocional para los colaboradores de las ópticas. Hablo de colaboradores porque, bueno, puede ser todos los empleados, ¿no? Desde los líderes hasta, bueno, hasta cualquiera de los que trabajan en la óptica. Porque es importante gestionar nuestras emociones, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con las ventas. ¿Mm? Y vamos a estar hablando más precisamente de la empatía. Y por ahí muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la venta, ¿no? O ¿por qué yo tengo que ser empático? Bueno, se ha descubierto, ¿no? Desde hace muchos años, por ahí ya ustedes lo saben, que bueno, que la empatía es una de las emociones más importantes en lo que es la experiencia de nuestros clientes, ¿sí? Em, y sobre todo, bueno, también por lo que nos interesa como comerciantes, como empresarios, que es vender más. ¿Mm? Un cliente satisfecho, un cliente que se siente bien atendido, bien acogido, seguramente es un cliente que vuelva o que nos recomiende. ¿Mm? Entonces, por eso también es importante no solo estar enfocados en lo técnico, sino también en estas habilidades blandas o soft skills, como se las llama ahora, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir continuando con esta presentación. Hoy estoy con el modo presentador, que no es habitual que lo utilice, entonces a veces puede, puede estar fallando, ¿sí? Vamos a ir viendo, a ver, para pasar la siguiente. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué emociones siente nuestro cliente? Sí, y acá les voy a preguntar, y me gustaría que lo escriban en el chat. eh, Ustedes que tienen experiencia en su rubro, en su sector, ¿cuáles son las emociones, ¿no? que detectas con más frecuencia? Como dice aquí, cuando un cliente entra por la puerta de la óptica, ¿qué emociones detectas con más frecuencia? Los leo por el chat. Pueden escribir. Confusión, ok. Dudas, ¿algo más? Bueno, en principio tenemos confusión y dudas. Ok. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que las emociones nunca vienen solas, ¿sí? Seguramente ese cliente que nos dice multiópticas, eh, seguramente además de la confusión hay otras emociones asociadas, ¿no? Y seguramente lo que nos dice María Ángeles, dudas, tampoco es dudas puramente, sino que detrás de esa emoción hay otras emociones. En general decimos que vienen como ramilletes, como racimos. Si hay alguna palabra que ustedes no entienden de que yo hablo porque soy argentina, me lo preguntan y yo no tengo ningún problema en explicarla de otra manera, ¿sí? Por ahí utilizo algún término que no es común aquí. Les pido disculpas, hace 3 años que estoy, todavía no, no tengo toda el léxico, pero ustedes me preguntan y yo lo explico. ¿Mm? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, fíjense, muy en la línea de lo que ustedes pusieron, ¿sí? Encontramos tres barreras emocionales, ¿no? En general puede ser dudas, fíjense, dudas sobre el valor o sobre el cuestionamiento de la experiencia, de la recomendación, de la pericia. Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando voy a comprar algo a un negocio, ya sea de ropa o puede ser, por ejemplo, en este caso, la óptica, siempre dudo entre una cosa u otra, si me quedará bien, si me quedará mal, ¿no? Entonces, a veces es una duda sobre el producto, pero también puede ser dudas
sobre el profesional, ¿no? Dudas sobre el precio. ¿Es justo este precio que me están cobrando? En el otro lugar quizás está más económico, ¿no? Bueno, entonces, como nos dijo María Ángeles, duda. Después, confusión, que nos dijo multióptica, puede estar también eh, entre estas dos, ¿no? Entre la ansiedad y el miedo. A veces, cuando hay un poco de ansiedad, también estoy como abrumado, como confundido, ¿no? Entonces, hay ansiedad y a veces miedo a la incertidumbre, ¿sí? Que generalmente pasa cuando hay diagnósticos, ¿no? Cuando hay algún diagnóstico que no sabe cómo lo va a afrontar o cuando es un tratamiento muy caro o bueno, algún dispositivo que tenga un coste elevado, ¿sí? Entonces, también puede aparecer miedo. Entonces, les pregunto a ustedes que están ahí, ¿reconocen estas emociones, miedo, ansiedad, además de las que dijeron? Sí, muy bien. Entonces, acá quiero agregar algo que es súper importante, voy a dejar de compartir. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son predisposiciones para la acción. Y cuando hablo de predisposiciones para la acción, ¿a qué me refiero? A que nos habilitan, nos posibilitan algo o nos bloquean, nos obstaculizan. Entonces, en general, a estas emociones, dudas, confusión, miedo, las catalogamos como negativas, entre comillas, ¿no? Pero en realidad, como les digo, no son ni buenas ni malas. Lo que tenemos que saber es que obstaculizan, ¿no? Frenan, ponen una barrera o habilitan a algo, o sea, nos posibilitan algo. Entonces, desde ese lugar, eh, quiero seguir esta conversación, ¿no? Entonces, en general, estas emociones que estamos viendo las tomamos como barreras. Y me decís, bueno, pero ya lo sabemos, trabajamos en esto hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Ujú. Ok, estamos haciendo como el diagnóstico. ¿Cuál es la emoción o las emociones, porque a veces son más de una, que nos posibilita esa conexión real con el cliente? ¿Sí? Y ahí es un poquito lo que les quiero compartir en este webinar. ¿Sí? Como dice acá, el miedo y la ansiedad paralizan la decisión, la duda lleva a posponer la compra, provocando que el cliente se vaya, por ejemplo. Pero bueno, la buena noticia es que la empatía puede transformar esas barreras emocionales en puentes de conexión y confianza, ¿m? Que son las bases fundamentales en la decisión de compra en cualquier negocio, particularmente en las ópticas con la salud visual. Ok, ¿y qué significa esto de la empatía, no? Porque tengo que hacerme amigo del cliente, tengo que estar siempre con una sonrisa, ¿no? ¿Cómo observamos la empatía? ¿Sí? Entonces, acá, y eso es algo que siempre digo en las empresas que trabajo, no significa ser amigos, no significa eh, tomarnos una hora para generar esa conexión. Son simples cuestiones que vamos a ver cómo lograrlas, ¿no? Que hacen que esa conexión, que esa relación cambie, ¿sí? Y acá yo les pido que ustedes se imaginen que esa conexión es como un puente que atravesamos, ¿no? A veces en el puente hay una barrera que no nos permite atravesarla, ¿sí? Pero cuando levantamos esa barrera con diferentes técnicas, la atravesamos y ahí ocurre, por decirlo de alguna manera, la magia, la magia en la relación. ¿M? Y qué es lo que queremos todos, ¿no? Que nuestros clientes vuelvan, que nuestros clientes se fidelicen, que nos recomienden. Y para eso es fundamental
como les decía, el tema emocional. Muy bien. Entonces, yo soy, bueno, máster en neurociencias, hay mucha investigación en esto, no me voy a poner a dar una clase sobre las neurociencias de las conexiones ni de las emociones, pero sabemos que esto no es solamente una cuestión, como dicen ustedes, happy flower, ¿no? Sino que hay cuestiones biológicas y sí, biológicas, hormonales, ¿no? Hay muchos neurotransmisores que intervienen en todo esto. Pero nosotros los podemos ir generando e ir cambiando. Entonces, no es porque sea algo biológico que no se pueda cambiar, que esté dado de una determinada manera que no se pueda cambiar. Hay mucha investigación que ya nos trae desde el neuromarketing, ¿no? Cómo podemos intervenir en nuestras propias emociones y en las emociones del cliente. ¿M? Entonces, fíjense, la neurociencia de la conexión, ¿no? ¿Cómo leemos a ese cliente? El cliente ingresa por la puerta y ya si tenemos como ciertas habilidades, podemos saber si viene enfadado, si está cansado, si tiene dudas, ¿no? Podemos hasta incluso identificar qué tipo de cliente es por algunas señales corporales. Y no pretendo que en esta hora nos volvamos expertos, ¿sí? Pero sí que podamos ir identificando algunas cositas que nos ayuden y también qué cosas hacer, pero sobre todo qué no hacer. ¿Sí? Eso es lo que quiero que quizás se lleve, ¿no? Muy bien. Bien, me gustaría que me digan acá en estas dos fotitos, una mujer y un hombre, eh, ¿qué emoción pueden identificar? Fíjense, ceño fruncido, ¿sí? Los ojos como un poco desencajados, este hombre, una mirada como a un punto fijo, como al infinito, ¿sí? ¿Qué emoción piensan que están sintiendo estas dos personas? Los leo por el chat. ¿Alguien que escriba algo? Así vamos participando. Duda, dice Pilar. A ver, alguna otra. Sorpresa, miedo, ansiedad, duda. Ajá, ok. ¿Se asustan por el precio o no ven bien de cerca? Tal cual, puede ser también una cuestión biológica, ¿no? muy bien, Isabel, gracias por traerlo. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver la siguiente. ¿Qué emoción observan? Fíjense que la cara es bastante diferente, ¿no? Incluso el cuerpo. Fíjense que acá tienen la mirada hacia un costado, como evocando alguna imagen o hacia algún pensamiento, ¿no? Los hombros están más bajos que en la anterior. ¿Qué emocionalidad podemos identificar aquí? A ver, los que no han escrito, que me ayuden. A mí me gusta que participen, no me gusta hablar sola todo el tiempo. Duda. ¿Mm? Indecisión. Exacto. Esta es más clara, ¿no? Acá ya vemos, bueno, este o este. ¿Sí? Se pone a pensar en la otra óptica que pasé el otro día, la semana pasada, me parece que estaba más barato o había un marco más lindo.
¿sí? Una montura más linda. Muy bien, indecisión, duda. Bien. Vamos con la siguiente. Fíjense, ¿qué emoción podría haber en esta? Esta persona parece que está como un poco en shock, ¿no? ¿Qué emociones? Miedo. Ajá, ok. Esta es más clara también que hay miedo. Fíjense la mandíbula, ¿sí? Como que está caída, medio abierta también aquí, en este hombre. Ujú. Muy bien, entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que en general cada emoción tiene una fisiología diferente, ¿sí? Aquí en la primera, que de multiópticas, decía sorpresa, miedo, ansiedad, duda, puede ser tranquilamente en la anterior que fuimos, ¿no? En la primera de todas, porque no vienen solas las emociones. Yo les expresé como que venían en paquete. Esta un poquito lo que quería manifestar era ansiedad, pero sí, también puede haber una sorpresa que me provoque ansiedad, ¿sí? O algo de miedo que me provoque ansiedad. Ujú. Entonces, estas representaban la biología de la ansiedad, esta de la duda y esta del miedo. Entonces, esas son como las tres emociones más comunes que encontramos. Y acá, fíjense, cuáles son esos indicadores claves, ¿no? La mirada, el lenguaje corporal, el tono de voz, acá no lo podemos escuchar porque son imágenes, pero ustedes que están día a día con los clientes seguramente pueden ir identificando un tono de voz, por ejemplo, de voz bajo o vacilante, tono alto o acelerado, ¿no? Una persona que por ahí, como mostrábamos en eso, está en shock, por ahí no dice una palabra, ¿sí? Bien, ¿y qué lenguaje utiliza? O sea, las palabras que usa. ¿Esto es realmente necesario? Por ejemplo, puede indicar duda. Tengo un poco de prisa, ansiedad. Y si no me acostumbro o si esto no me funciona, puede estar indicando miedo. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es cómo varias de las cuestiones que nosotros podemos ir detectando empiezan a conformar, ¿sí? Esos indicadores claves para detectar emociones. ¿Mm? Ok, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando un cliente está así, ¿no? Cuando empieza a manifestar o ya viene con cierta emocionalidad. También es importante eh, saber que muchas veces los clientes vienen con dolor, con angustia, con tristeza, ¿no? Em, Además de estas emociones que mencionamos, seguramente les habrá pasado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esos clientes? A ver, yo los leo en el chat. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué hacen ustedes en su día a día para ayudar a gestionar estas emociones? Los leo, ¿eh?
¿Qué es lo que hacen? Alguien que me quiera contar, aunque sea dos o tres palabritas. También puede decir, no hago nada, ¿no? Acá dice Pilar, es diferente cuando vienen con algo personal a cuando está generado por algo del proceso en la óptica. Exactamente, hay gente que ya viene o hay gente que se ofusca, se enfada por algo que está sucediendo. Por ejemplo, mucha espera o algún, alguna falta en la atención de algún colaborador, ¿no? Isabel dice, crear un ambiente relajado con la conversación. Ok, muy bien, muy bien. Eso es lo que esperaríamos, ¿no? Que podamos gestionarlo, crear un ambiente, pero a veces también nosotros mismos, como colaboradores, como líderes, en el rol que estemos, tenemos nuestras propias, eh, nuestras propias situaciones personales, ¿no? De nuestra familia, de nuestra casa, tenemos un mal día o justo anteriormente pasó algo en la óptica y nos sacó de la emoción, ¿no? Entonces, también es un desafío para nosotros gestionarnos para poder ayudar al cliente a que gestione. Eh, Bien, empatizamos con esos sentimientos e intentamos dar seguridad en casos de miedo, dar una explicación en caso de duda. A mí me cuesta sobre todo manejar el tema del precio, sobre todo como por cómo está el sector hoy. Ujú. Ok. Bien, entonces ahí, Pilar, es importante saber si en ese que te cueste manejar hay algo de miedo detrás, ¿no? Ver cuál es la emoción que está detrás de ese me cuesta manejar. Tengo miedo que si le digo el precio, el cliente se marche a otro lugar, que no haga la compra, qué es lo que nos pasa, ¿no? Ahí. Muy bien. Entonces, estamos como identificando emociones en el cliente, emociones en nosotros mismos. Y yo ahora les voy a mostrar un video de qué es lo que no deberíamos hacer y que muchas veces hacemos. Es un ejemplo de fútbol, ¿sí? Que ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pero en lo que quiero que se centren cuando vean este video es en qué es lo que hace el periodista, ¿sí? La persona, el entrevistado habla, manifiesta una emoción y quiero que se enfoquen en qué es lo que hace el periodista, que el periodista en este caso seríamos nosotros cuando llega ese cliente, ¿no? Entonces les voy a poner el video. Un momentito. Esto lo hemos ensayado antes y había salido bien, pero bueno, vieron que cuando algo puede fallar, puede fallar, es la ley de Murphy. A ver, voy a dejar de compartirlo, voy a hacer nuevamente. Ujú. Bueno, ahora no me da la opción. Díganme si escuchan el audio. Da- No se escucha, Valeria. Ok, bueno, vamos a ver. No se escucha, muy bien. Denme en un minutito. Vamos a tratar de ponerlo. Y si no, lo pongo sin la imagen, que ahí sí se puede escuchar. Pero habíamos logrado la Sí. práctica que se escuche. Lo que pasa que
A ver, un minuto. Si en directo no puede salir todo bien. No, Eso. no pasa nada, son las cosas del directo. Sí. Bueno, no, no me lo da, no me da la opción. A ver, vamos a ver si ahora me deja. Acá, bien, había que poner otra opción. Ahí debería escucharse, ¿sí? No se pasa. Ahora ¿Para sí. qué habré hecho todo esto? Pero te digo que a veces uno se pasa de rosca, Claro. se pasa mal, y cuando llega el momento decís, ¿qué hice? Campeón hay uno solo, ¿viste? Y a mí desde chico me inculcaron desde chico, por eso me pongo mal, mal. Mira, me pasó ya 2 veces, cuando escucho la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Es decir, mi vida la dediqué al fútbol, la dediqué a la medicina, para estar arriba, para estar arriba, para estar arriba. Y Sí, correcto. ¿Te emocionaste? no, no, dejé muchas cosas. Pero Carlos, ¿Por qué pero, los perdón, ojos? No, sí, pero te llevó a ser también un grande en lo que haces, Carlos, en lo que te dedicaste, y sos un histórico, hiciste historia de la grande en tu país. En tu país hiciste historia de la... Hay gente que quiere ser como vos. mira, mi profesor era el doctor Leal, que era uno de los dueños de médicos, ¿no? Y él también estudiaba, llegó a tener 7 sanatorios, ¿no? Con médicos, un poquito en cada lado, y empezó de la nada, y luchó, 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 luchó. Antes de fallecer, me contaba el hijo, decía, ¿para qué habré hecho todo esto? Pero te digo que a veces uno se pasa de rosca, Claro. se pasa mal, y cuando llega el momento decís, ¿qué hice? Tocar este tema siempre me duele, ¿no? Porque vi pasar la vida. Hay tiempo. Lo que tengas ganas de hacer, hacelo. Tengas ganas de ir a pescar, es el momento, ¿eh? Pero, bueno, chévere, perdone, pero cuando toco este tema me vuelvo loco. Muy bien. Entonces, la persona empieza a hablar, comenta algo que le duele, ¿no? Que se dio cuenta. ¿Y qué vieron en las intervenciones del periodista? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué le decía el periodista? ¿Pudieron identificar cómo quería sacarlo del dolor? En lugar de empatizar, en lugar de eso, intentaba hacer cosas, ver cosas buenas, pero no empatizó su emoción, ¿sí? Intentó motivarlo. Claro, le decía, bueno, pero tenés tiempo, querés podés ir a pescar. Y fíjense que él después agarró y dijo, bueno, bueno, chicos, ya está, ¿no? Eh, a ver, acá que dice Multio, no tengo claro si el periodista está minimizando el dolor que tiene o por el contrario lo está reforzando positivamente. Sí, no sabemos bien claramente qué pasó, pero evidentemente desconectó a la persona. ¿Sí? El entrevistado dijo, bueno, bueno, chicos, ya está, no quiero hablar más de esto. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto en un cliente nuestro en la óptica? ¿Sí? Ese bueno, 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 chau, 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 puede ser que la persona se sienta no escuchada y se marche, ¿no? O que no compre lo que había venido a buscar. Sí, por eso me pareció importante mostrar esto. Cuando no somos empáticos, esto sería lo que no hay que hacer, ¿no? Y a veces lo hacemos con buena voluntad, ¿sí?
como tratando de ayudarlo al cliente a salir de ese lugar. Pero a veces simplemente lo único que debemos hacer es decirle te entiendo, o quizás hasta no decir nada, ¿no? Simplemente estar ahí escuchando. Entonces, es algo simple, pero que cambia totalmente ese puente que hoy les decía. Esto que hizo el periodista hoy puso una barrera y se terminó la entrevista, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que ese puente lo pueda cruzar y ser más empáticos, más efectivos? Entonces ahora les voy a poner otro videíto que nos explica un poquito la diferencia entre lo que es la simpatía y la empatía. Esto que hizo el periodista es intentar ser simpático, ¿m? Querer agradar, pero eso no genera conexión. Muy bien. Vamos a ver si está el audio. Muy bien. Vamos a ver, este es un video de Brené Brown, que es una trabajadora social estadounidense. Ella ha estudiado muchísimo las conexiones humanas y descubrió, bueno, como ciertas cuestiones que son importantes, ¿m? Cuando queremos generar conexiones auténticas. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Muy bien. Entonces, esto muestra, ¿no? Lo de el alce que estaba ahí arriba era como el entrevistador que estaba ahí haciéndole las preguntas, ¿no? Y el otro animalito que estaba abajo sería la parte de la
empatía. Y fíjense lo que nos dice Brené Brown, que a veces no es necesario hacer nada, es simplemente es, no sé qué decir, pero puedo entender tu dolor, ¿no? O no sé qué decir, pero puedo entender tu duda, ¿sí? Entonces, ¿cómo piensan que ustedes pueden ser más empáticos? Primero con ustedes mismos y después con los clientes, ¿no? ¿Cómo podrían hacerlo en el día a día? Los leo por el chat. Ya que estoy, voy a poner esta que nos queda lo que no funciona y lo que sí funciona, ¿no? Minimizar no funciona, tranquilo no es para tanto, saltar a la solución sin escuchar, al menos no es tan grave, ¿no? Estas respuestas eh, anulan la emoción del cliente, ¿sí? ¿Y qué es lo que transforma? Es la empatía. ¿Mm? Como dice acá, la empatía genera conexión, la simpatía lleva a la desconexión. Entonces, en base a esto que estamos conversando, les vuelvo a preguntar, y si pueden escribir en el chat, ¿no? ¿Qué es algo que pudieran hacer? Bueno, ahora están más callados que antes. Acá voy a repetir un poquito lo que ya fue dicho en el video, ¿no? Que sería hacer una toma de perspectiva, reconocer la perspectiva del otro sin imponer la nuestra. Esto es muy importante para la gestión de conflictos. Poder ver que tenemos dos perspectivas, ¿sí? La del uno y la del otro, y las dos son válidas. La otra es tratar, porque es muy difícil no juzgar, pero tratar de no juzgar la emoción o la reacción del cliente, ¿no? Reconocer la emoción, que es lo que dijimos anteriormente, bueno, duda, miedo, ansiedad, sorpresa, ¿no? Confusión. Primero reconocemos y comunicar, ¿no? Mostrar que estoy sintiendo eso con la otra persona, no solo observando. Esto, como les decía, no pretendo que en un webinar de una hora lo veamos, pero simplemente es también empezar a observarnos a nosotros mismos. ¿Qué me pasa con esto que trae el cliente? Cuando el cliente se enoja, se enfada y comienza a gritar, ¿qué me pasa a mí con eso? ¿No? También me altero, me enfado, ¿sí? Y ahí es importante esto, la toma de perspectiva y sin juicio. Tratar de quedarnos, ¿sí? Pudiendo observar eso y a veces no hace falta decir nada, a veces nos quedamos callados y simplemente estar hace que la otra persona pueda disminuir ese enfado. Entonces esas son los cuatro aspectos o las reglas de oro de la empatía. ¿Mm? Según, bueno, Teresa y Brené Brown, así que la cita a esta enfermera. Bien. ¿Cuáles son esas técnicas de comunicación verbal empática? ¿Sí? Una validación, nombrar para desarmar. Muchas veces ponerlo en palabras ya empieza a cambiar algo. ¿Sí? Fíjense, entiendo que este tipo de decisiones puedan generar cierta ansiedad. También podemos decir, a mí también me pasa, cuando voy a comprar algo, a mí también me pasa, ¿no? O parece que estás preocupado, ¿no? Y es completamente normal.
Normalizar muchas veces ayuda, sobre todo cuando hay algún tema, con algún diagnóstico difícil, ¿no? Normalizar muchas veces ayuda mucho. Hay que ver en cada cliente, ¿sí? Eh, y en lugar de hacer preguntas cerradas, tratar de hacer preguntas abiertas. El reemplazar, por ejemplo, como dice acá, el por qué, el qué o el cómo, por qué es lo que más te preocupa. Tratar de que el cliente se sienta escuchado, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen estas preguntas abiertas? Es abrir la conversación. Es que el cliente se pueda expresar. Y a veces ya con solo decirlo ya, qué alivio, ¿sí? Qué alivio. Y la escucha profunda. La verdadera empatía no consiste en tener todas las respuestas como quería ser ese periodista, ¿no? Sino simplemente estar ahí presentes. Ujú. Y esto, bueno, es un desafío. Bien. Esto, bueno, la comunicación no verbal, el contacto visual, ¿sí? Un tono de voz suave, pausado, para transmitir, como decía uno de ustedes, calma y seguridad. ¿Mm? Y una postura abierta. Acá hay algo importante que se descubrió, ¿sí? Que los sistemas nerviosos se corregulan. Cuando hay una persona que está muy, muy enfadada, es muy probable que eso también me corregule a mí hacia el enfado, ¿sí? Entonces, saberlo me permite gestionarme a mí mismo y también ir ayudando a corregular su sistema nervioso hacia un poco más de calma. ¿Mm? Tratar de no engancharnos, de no subirnos al tren, sino que con nuestro propio sistema autorregulado, poder ayudar al cliente a que, ¿sí? A que disminuya esa emoción que, como decíamos hoy, cierra posibilidades. Bueno, esto ya lo dijimos, que el impacto de la experiencia del cliente en el negocio va a generar, por supuesto, más lealtad, referencias, menor sensibilidad al precio. Como decía hoy, a veces tengo miedo que se vaya porque no le gusta el precio. Bueno, a veces una persona que se siente escuchada, que se siente mejor atendida, es capaz de pagar un sobreprecio, ¿sí? Ah, yo voy acá porque me atienden bien, no me importa que pago un poquito más, ¿no? Eso pasa muchas veces. ¿Mm? En las empresas muchas veces también la gente, esto también quizás le debe pasar con sus colaboradores, a veces las personas prefieren ganar un poquito menos, pero que el ambiente laboral sea mejor, ¿no? A veces eso se le llama el salario emocional, ¿sí? No todo tiene que ver con el dinero, a veces pago un poquito más porque acá me atienden mejor, me siento una diosa, me siento una reina, ¿sí? A mí me pasa eso, por ejemplo, cuando voy a la peluquería. Tienen un servicio de experiencia del cliente espectacular. Te ponen tu cafecito, tu cartelito con tu nombre, te llaman, te hacen masajito. El precio por ahí es 3 veces más, ¿no? O 2 veces más, pero cuando voy ahí yo me siento especial. Entonces, a veces pensamos más con las emociones que con el bolsillo. ¿M? Y en nuestros colaboradores también puede pasar que por ahí nuestro sueldo pagamos un poquito menos, pero el ambiente laboral es mejor y la gente prefiere estar más tranquila. Entonces, no todo es dinero, ¿m? En la venta. Muchas veces pasa por esta cuestión de la billetera emocional, como le decimos, ¿no? Bien, entonces yo hasta acá di un poquito el tema de la empatía. Pero también a veces nos pasa, sobre todo si estamos con muchos clientes difíciles, con muchos clientes que tienen problemas, que hay un desgaste emocional. Hoy por hoy eso se está trabajando mucho en las empresas, ¿sí? Eh, y cómo prevenimos ese desgaste emocional, eh, y es lo que le llamamos como ese desgaste por compasión, ¿no? Ese desgaste de ser tan compasivo
al final termino, diríamos en Argentina, hecho pelota, no sé cómo lo dicen acá, ¿no? Pero terminamos hechos un trapito, ¿no? Eh, terminamos mal al final del día sin energía. Bueno, eso no debería ocurrir, ¿sí? Porque al final ayudamos al cliente, pero nos perjudicamos nosotros, ¿sí? Entonces, también tenemos que estar atentos a evitar esa fatiga por compasión, sobre todo los que están en primera línea de atención al público. Es muy, muy difícil, ¿no? A fin del día terminamos agotados. Entonces, bueno, ¿cómo nos protegemos del desgaste emocional? Porque el escuchar, el ser empático, ¿no? Puede llevar, como les decía, a la fatiga por compasión. Y nadie quiere tener un empleado agotado, porque, bueno, en principio somos humanos y valoramos que nuestro personal, nuestros colaboradores o que nosotros mismos estemos bien. Y entonces, ¿cómo nos protegemos? Y acá hay algunas herramientas, algunas habilidades que a veces en el día a día se nos pueden olvidar, pero es importante, aunque sea que nos las escribamos o que las tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, una pausa de reinicio, hacer una pausa consciente. Si tuve un cliente muy difícil recién, bueno, quizás me tomo, si puedo, ¿no? 3 minutos, 5 minutos y que lo atienda un otro compañero, si es que es posible. Si no es posible, muchas veces la gestión de la respiración nos ayuda, ¿no? Eso es súper importante. Hay otra herramienta que no se las puse acá, que yo siempre le digo a mis clientes que parece tonta, pero es muy, muy efectiva, que es mirar un poquito alrededor, ¿no? Mirar un poco alrededor que nos saca de nosotros mismos, ¿no? Nos conecta con el exterior y eso hace que nuestro sistema nervioso se calme, ¿sí? Eso hace que podamos estar más relajados, porque todo, todo tiene que ver con los sistemas nerviosos. También otra de las cosas es nombrar nuestra propia emoción, decirla, reconocerla, estoy sintiendo frustración, estoy frustrado y que no está mal que nos pase, ¿sí? No somos ogros, no somos malos empleados porque nos pase, somos seres humanos y somos seres emocionales, ¿no? Entonces, reconocerla es muy importante. Esto es algo de Brené Brown, que somos suficientes, ¿no? Bueno, lo hice como pude y la próxima lo haré mejor, ¿no? Porque a veces nos quedamos con cargas emocionales que las llevamos hasta después de que salimos del trabajo, ¿no? Sobre todo en situaciones difíciles, en ustedes que trabajan a veces con cuestiones de salud, ¿no? O cosas complejas, a veces nos cargamos mochilas, pero saber que hicimos lo mejor posible y bueno, que siempre hay posibilidad de mejorar. La próxima lo haré mejor, lo haré diferente. Y la empatía con nosotros mismos, que es algo que les decía anteriormente, ser empáticos y, y cómo podemos nosotros darnos, apapacharnos, ¿no? A veces no nos tomamos un descanso, a veces seguimos trabajando de largo y no salimos a almorzar o no salimos aunque sea a tomarnos un cafecito o bueno, cómo podemos ser más empáticos con nosotros mismos porque de eso va a depender también cómo yo interactúe con el cliente, ¿no? Y cuando un equipo de trabajo está estresado, eso el cliente lo nota, ¿no? Cuando hay, como dicen ustedes, mal rollo en una organización, se siente, se percibe y muchas veces las personas prefieren no ir ahí, ¿no? Incluso hay gente que me lo ha comentado, de ir a lugares en donde hay gritos, ven cómo maltratan a los empleados, entonces también eso activa a las personas, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ir generando un clima en nuestra empresa desde el primer colaborador, desde el que está ahí en la primera línea de trabajo hasta el último, ¿no? Hasta el líder, hasta el jefe, el dueño? ¿Cómo podemos ir generando un ambiente donde tengamos ganas de ir a trabajar, ¿no? Donde tengamos ganas de pasar esas 8 horas
todos los días y sentirnos bien y también poder dar un buen servicio al cliente. Y nosotros somos como los primeros que lo tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿no? Bueno, muy bien, entonces simplemente ya estamos en tiempo. Les dejo una pregunta, ¿no? Es, ¿qué técnica de validación de emociones se comprometen a aplicar con el primer cliente que llegue mañana? Mañana o ahora a la tarde, si alguno trabaja por la tarde. ¿Qué pueden empezar a hacer que este webinar le haya disparado? También puede decir, no, no me dejó nada, no aprendí nada. También puede ser. Escucha activa, dice María Ángeles. Mm, qué bueno, esa es la clave de todo, María Ángeles. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo me quedo conforme si desde de este webinar ustedes se llevan el no tratar de sacar al cliente o no tratar de minimizar, ¿no? Si ya se quedan con lo que no hay que hacer, como hizo ese periodista, yo creo que ya van a hacer una gran diferencia. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Alejandro, espero que haya sido de valor y seguimos aquí trabajando juntos.